Madison Carter nunca había sentido la muerte tan cerca. En lo profundo del desierto de Oregón, los soldados enemigos estaban a solo 200 metros de distancia, y la última bala de su rifle ya había sido disparada. Contuvo la respiración. Podía oír su propio latido latiendo en sus oídos. Justo entonces, una voz sonó a sus espaldas. «Toma esto». Cuando se dio la vuelta, el legendario francotirador Seal Jaque Morrison extendía su rifle especializado hacia ella. Este era el momento más crítico de su vida, pero nadie sabía aún qué podía hacer Madison con esa arma. Madison Carter, de 28 años, había pasado 6 años siendo invisible en Fort Bragg. Con 1,68 metros de altura y cabello castaño rojizo, siempre recogido al estilo reglamentario, se movía por la base como una sombra que nadie veía. Los otros soldados la habían apodado la chica de la radio, y el apodo se le quedó. Siempre arreglando equipos de comunicación, actualizando frecuencias de radio, coordinando entre unidades con discreta eficiencia, pero sin ser el centro de atención, sin pedir reconocimiento. Lo que nadie sabía de Madison era su ritual sagrado matutino. La misión que lo cambiaría todo comenzó una lluviosa mañana de martes de octubre. Los informes de inteligencia habían identificado una célula terrorista llamada la Hermandad de Hierro operando en las montañas Cascade de Oregón, a 96 kilómetros al noreste de Portland. El grupo había sido vinculado a ataques a instalaciones federales y la inteligencia sugería que planeaban algo catastrófico para el fin de semana del Día de los Veteranos. La función asignada a Madison era exactamente la que ella esperaba: establecer y mantener la comunicación entre el equipo de asalto y el cuartel general. Permanecería en la retaguardia con el puesto de mando, monitorearía las frecuencias de radio y transmitiría actualizaciones de inteligencia. Era crucial, pero relativamente seguro, tras las líneas establecidas, lejos del contacto directo con el enemigo. El equipo de asalto estaba formado por 8 operadores de élite, 4 Navy SEALs, 2 Army Rangers y 2 especialistas de la Delta Force. Cada uno era un veterano con múltiples despliegues de combate. Se suponía que esto sería rutinario. Al frente del contingente SEAL estaba el suboficial jefe Jaque Morrison, una leyenda viva en la comunidad de operaciones especiales. Morrison, de 34 años, llevaba más de 12 años operando tras las líneas enemigas. Su número de bajas confirmadas era clasificado, pero los rumores lo situaban muy por encima de las 200. Y lo que es más importante, Morrison nunca había perdido a un miembro del equipo bajo su mando directo. Morrison medía 1,88 metros, con la complexión de un boxeador profesional, y sus sienes canosas delataban años de operaciones de alto estrés. Sus ojos eran del color de las tormentas invernales. Y cuando te miraba, parecía que te leyera la historia completa. Llevaba un rifle de francotirador Barrett M82 a calibre 1,50 personalizado, que había modificado personalmente durante años de trabajo de campo. El arma era su firma, tan reconocible como su indicativo. Apuesta arriesgada. El plan de la misión parecía sencillo: inserción en helicóptero al amanecer. Establecer posiciones de vigilancia, realizar reconocimiento y luego eliminar sistemáticamente la célula terrorista. Las estimaciones de inteligencia sugerían entre 12 y 15 combatientes enemigos, razonablemente bien armados, pero sin entrenamiento militar. Madison viajaba en el segundo helicóptero con equipo de comunicaciones y suministros médicos mientras sobrevolaban el denso bosque de Oregón. Revisó metódicamente sus sistemas de radio. El terreno era desafiante. Densa vegetación, barrancos empinados, visibilidad limitada. La operación empezó a desmoronarse en la primera hora. Los terroristas no eran la milicia desorganizada que había descrito la inteligencia. Eran soldados disciplinados, bien equipados y con entrenamiento profesional que esperaban este asalto. Era una trampa, cuidadosamente planeada y ejecutada a la perfección. El primer helicóptero que transportaba a Morrison y a otros 3 SALS recibió un devastador fuego de armas automáticas inmediatamente después de la inserción.
Se produjeron destellos en las bocas de los cañones desde múltiples posiciones ocultas que la inteligencia había pasado por alto por completo. El piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia a 800 metros del punto de inserción previsto. El segundo helicóptero se vio obligado a abortar su zona de aterrizaje principal debido al fuego enemigo concentrado, que incluía ametralladoras pesadas y posiblemente granadas propulsadas por cohetes. Realizaron una inserción de emergencia a casi 2 kilómetros del objetivo. Madison se vio separada de la fuerza principal de asalto con el sargento de primera clase de los Rangers del ejército, David Kim. Kim era un soldado sólido con 2 despliegues de combate previos, pero sangraba por múltiples heridas de metralla causadas por los escombros durante la caótica inserción del helicóptero. Su posición estaba siendo rápidamente rodeada por fuerzas enemigas que parecían saber exactamente dónde había aterrizado cada soldado estadounidense. A través de sus auriculares de radio, Madison podía oír el caos que se desplegaba en la zona de operaciones. La voz de Morrison se escuchó con calma a pesar de la desesperación de las circunstancias. Comando Longshot. Estamos en contacto intenso con fuerzas enemigas. La información inicial fue errónea. Las fuerzas enemigas son significativamente mayores de lo previsto y están muy bien posicionadas. Estimación actual: entre 40 y 50 combatientes hostiles con equipo militar. La respuesta del comando estuvo llena de estática. Comando Longshot. Se están movilizando refuerzos, pero el tiempo estimado de llegada es de al menos 4 horas. ¿Puede mantener su posición actual? La respuesta de Morrison fue sombría. Comando negativo, las posiciones actuales no son sostenibles. Tendremos que movernos a terreno más defendible. Chica de radio, ¿cuál es su situación actual? Madison pulsó el micrófono en voz baja. Chica de radio Longot con el Ranger Kim, herido, aproximadamente a 1200 metros al suroeste de su posición. Kim ha sufrido heridas de metralla, pero se mantiene en movimiento. Hemos detectado un movimiento enemigo significativo alrededor de nuestra posición. Lo que Madison no le dijo a Morrison fue que ya podía ver soldados enemigos moviéndose por el bosque. Al menos 20 realizando un barrido sistemático hacia su ubicación con precisión militar. Durante las siguientes 3 horas, Madison y Kim jugaron al gato y al ratón a través de la densa naturaleza salvaje de Oregón. Las fuerzas enemigas llevaban a cabo una búsqueda metódica con tácticas militares adecuadas y una coordinación que demostraba un entrenamiento exhaustivo. No eran guerreros de fin de semana. Eran profesionales entrenados. Las heridas de Kim empeoraban progresivamente a pesar del tratamiento de campo de Madison, y él comenzaba a ralentizar significativamente sus movimientos. Más preocupante aún, su munición se estaba agotando peligrosamente. Kim había empezado con 210 cartuchos para su carabina M4. Madison tenía 120. Entre tiroteos y movimientos, les quedaban menos de 40 cartuchos en total. A través de su radio, Madison podía monitorear al equipo de Morrison, que lidiaba con sus propios problemas, que se agravaban. Habían logrado eliminar varias posiciones enemigas con una puntería superior, pero también se estaban quedando críticamente cortos de munición y habían sufrido bajas. El enemigo tenía toda la ventaja: superioridad numérica, conocimiento del terreno, posiciones preparadas y munición ilimitada. La voz de Morrison, chica de la radio, sonaba apremiante. ¿Puedes comunicarte con las coordenadas 847.392? Inteligencia indica que hay un escondite de suministros preposicionado allí. Madison consultó su mapa. El escondite estaba a más de 2 kilómetros, al otro lado de un valle repleto de fuerzas enemigas. Negativo. Posibilidad remota. Demasiada actividad enemiga entre nuestra posición y ese lugar. Recibido. Sigan avanzando hacia el norte por la cresta. Intentaremos crear una distracción. Explosiones lejanas comenzaron a resonar en el bosque mientras el equipo de Morrison usaba las granadas que les quedaban para sembrar el caos, con la esperanza de desviar la atención enemiga de la posición de Madison.
La táctica funcionó parcialmente. Madison pudo observar varios grupos de soldados enemigos moviéndose hacia el fragor de la batalla, pero no a todos. Al menos un escuadrón continuó su barrido metódico directamente hacia la posición oculta de Madison y Kim. Madison ayudó a Kim a moverse entre los densos pinos, agachándose y moviéndose en silencio. Kim se estaba debilitando, con el rostro pálido y húmedo por el shock que se avecinaba por la pérdida de sangre. Necesitaban una posición defendible pronto. Encontraron su mejor opción, una pequeña depresión natural rodeada de grandes rocas de granito y árboles caídos, que proporcionaba buenos campos de tiro en 3 direcciones y una empinada pendiente tras ellos. Kim se desplomó contra una de las rocas, respirando con dificultad. Madison revisó sus heridas. El sangrado había disminuido gracias a sus vendajes, pero su piel estaba palideciendo. ¿Cuántas balas te quedan?, preguntó Madison en voz baja. Kim revisó su cargador con manos temblorosas. 12 balas en el rifle, más un cargador lleno para mi arma. Tú. Madison contó la munición. Quedaban 15 balas para el rifle, más 2 cargadores para mi pistola. Fue entonces cuando oyeron voces acercándose. Soldados enemigos hablando en inglés, pero con acentos diversos, europeo, de Oriente Medio, ruso. Llevaban a cabo una búsqueda coordinada con precisión militar. Se acercaban sistemáticamente. Madison susurró por la radio. Radio Chica Longot. Estamos en posición defensiva en las coordenadas 851.396. Múltiples fuerzas enemigas se acercan desde al menos 3 direcciones. Solicito apoyo inmediato. La respuesta tensa de Morrison. Radio Chica. Estamos inmovilizados por un intenso fuego enemigo. No podemos proporcionar apoyo directo. Tú y Kim tendrán que encargarse de esto solas. Kim miró a Madison con ojos llenos de dolor. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? No saldremos vivos de esta. Madison revisó su rifle por última vez, asegurándose de que hubiera una bala en la recámara. A través de los árboles, pudo ver movimiento. Soldados enemigos avanzando en formación táctica profesional, revisando metódicamente cada posible escondite. Quizás no, dijo Madison en voz baja, pero no vamos a caer sin hacerles pagar. El primer soldado enemigo apareció exactamente a 200 metros. Un hombre barbudo con equipo táctico que portaba una K-74. Se movía con cuidado, con el arma lista, buscando sistemáticamente objetivos. Madison controlaba su respiración exactamente como le había enseñado su padre. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Deja que tu ritmo cardíaco se estabilice. Encuentra ese momento perfecto de quietud entre latidos. Apretó el gatillo suavemente y el soldado enemigo cayó en silencio. El bosque se sumió en el caos. El fuego de las armas automáticas destrozó el aire alrededor de su posición. Las balas rebotaron en rocas de granito y lanzaron astillas de madera. Madison y Kim respondieron al fuego, intentando que cada disparo contara. El entrenamiento de Madison se activó automáticamente. No disparaba a lo loco. Elegía cuidadosamente los objetivos, calculaba las distancias, realizaba disparos medidos de los que su padre se habría sentido orgulloso. «Contacto a la izquierda», gritó Kim, atacando a los enemigos desde esa dirección. Madison se desplazó a la derecha, apuntando a 2 soldados que intentaban flanquear su posición. Durante 10 intensos minutos, mantuvieron su posición defensiva contra una fuerza abrumadora. Los disparos de Madison fueron extraordinarios. Cada disparo daba en el blanco, obligando a los soldados enemigos a buscar mejor cobertura. Pero había demasiados enemigos y la munición se estaba agotando. «Me quedan 6 disparos», gritó Kim, con sangre filtrándose por las vendas. Madison comprobó su estado. 4 disparos en el rifle, además de mi arma de mano. La voz de Morrison se oyó por la radio. «Radio Hill, ¿cuál es su estado táctico?» «Contacto intenso con múltiples fuerzas enemigas».
Se están quedando sin munición. Mantenga su posición. Intentamos contactarla. Pero Madison podía ver más soldados enemigos moviéndose por el bosque en movimientos coordinados. Estaban siendo rodeados y Morrison no podía luchar contra todas las fuerzas hostiles entre ellos. Kim recibió una bala en el pecho mientras Madison recargaba. Ella lo atrapó mientras caía, sangre roja brillante extendiéndose por su uniforme, respirando superficialmente. Kim, quédate conmigo. Levantó la vista con ojos apagados. Madison, toma mi munición restante. Presionó su último cargador en sus manos. Haz que cada disparo cuente. Haz que nos recuerden. Madison cargó el cargador de Kim. 18 balas más. A través de su posición, pudo contar al menos 12 soldados enemigos avanzando desde múltiples direcciones. Los cálculos eran brutales. Munición insuficiente. Demasiados objetivos. Ningún lugar al que retirarse. Encendió su radio. Chica de radio Longot. Kim está abajo y gravemente herida. Casi sin munición. Fuerzas enemigas invadiendo nuestra posición. Respuesta desesperada de Morrison. Chica de radio, voy por ti ahora mismo. Mantén tu posición. Disparo lejano negativo. Demasiados hostiles entre nosotros. Completa la misión principal. Madison, eso no va a pasar. Vienes a casa con nosotros. Era la primera vez que usaba su nombre real en lugar de su indicativo, pero ella podía evaluar la situación táctica. Cualquier intento de rescate probablemente también mataría a Morrison, y la misión fracasaría. Madison apuntó con cuidado al soldado enemigo más cercano y disparó. Un golpe perfecto. Quedaban 17 balas. Cambió de objetivo y volvió a disparar. Quedaban 16. Pero seguían avanzando, acortando la distancia. 150 metros, 140, 130. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en las comunidades de operaciones especiales. A través del denso bosque, moviéndose como un depredador sobrenatural, venía Jake Morrison. Pero no corría desesperadamente. Los cazaba sistemáticamente, eliminando metódicamente a los soldados enemigos con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Madison podía oír su distintivo rifle, el inconfundible crujido de su Barrett M82A1 mientras eliminaba enemigos a distancias imposibles. Un disparo, una muerte. Una y otra vez, las fuerzas enemigas que avanzaban hacia Madison se vieron repentinamente atacadas por la espalda por un francotirador que aparecía y desaparecía como humo. Morrison proporcionaba fuego de cobertura mientras se acercaba. Madison podía seguir su progreso por los disparos de su fusil y los soldados que caían. 600 metros, 500, 400. Cada disparo lo acercaba mientras eliminaba amenazas. Pero a Madison le quedaban sus últimos disparos de fusil, y los enemigos seguían acercándose por el frente. 120 metros, 110, 100. Disparó su último disparo de fusil contra un soldado que se preparaba para lanzar una granada. Su disparo lo alcanzó en el centro del cuerpo, pero su dedo había arrancado el seguro. La granada aterrizó a 9 metros de distancia. Madison se abalanzó sobre Kim mientras la explosión sacudía el suelo. Llovía tierra y escombros, y le zumbaban los oídos por la explosión. A través del humo, vio avanzar a los soldados enemigos. 80 metros 70. Desenfundó su arma, la Beretta M9, con 2 cargadores, 30 disparos en total, contra al menos 8 soldados profesionales con armas automáticas. Los cálculos se habían vuelto imposibles. Madison nunca había sentido la muerte tan cerca. Los soldados enemigos estaban ahora a 200 metros y se acercaban. Su rifle estaba descargado y podía oír los latidos de su corazón latir con fuerza. 30 balas de pistola contra 8 soldados profesionales con armas automáticas. No era suficiente. Justo entonces, una voz familiar a sus espaldas. «Toma esto». Se giró. Jake Morrison extendía su Barrett M82A1 hacia ella.
Su chaleco táctico estaba roto. La sangre manchaba su manga izquierda, pero sus ojos de tormenta invernal estaban enfocados y decididos. Morrison, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te abriste paso entre todos esos enemigos? No podía dejar que Radio Gale se llevara toda la diversión, dijo con voz tensa. Madison pudo ver que su hombro izquierdo estaba gravemente herido. Un disparo de cuerpo a cuerpo que limitaría su movilidad. No puedo operar este sistema. No estoy entrenado con la Barrett. Morrison la miró con una expresión indescifrable. Madison Carter, hija del coronel Marcus Ghost Carter, tercer grupo de fuerzas especiales. Sí, conocí a tu padre y sé de esas sesiones de entrenamiento a las 5 que crees que nadie nota. Madison abrió los ojos de par en par, sorprendida. Morrison conocía su entrenamiento secreto, la instrucción de su padre, las habilidades que había estado ocultando. Hoy disparas, continuó Morrison, poniendo el barrete en sus manos. Ese no fue un entrenamiento de comunicaciones estándar. Fueron disparos de precisión bajo la presión del combate. Tu padre te enseñó bien. Madison sintió el peso del barrete M82A1, 13 kilogramos de muerte artificial. El rifle estaba equipado con una mira telescópica Lipol de 10 tiempos, patas de bípode y freno de boca. No era un arma oculta. Estaba diseñada para dominar el campo de batalla. No puedo. No sé si podré con esto. Madison, dijo Morrison con autoridad. Esos soldados están a 200 metros y se acercan. En 3 minutos, estarán lo suficientemente cerca como para lanzar granadas. Kim necesita atención médica que no recibirá a menos que neutralicen a esos enemigos. Este rifle tiene 8 balas en el cargador, y tú eres la única persona que puede hacerlas valer. A través del bosque, Madison podía oír las voces enemigas coordinando su asalto final. Las fuerzas hostiles sabían que tenían a los estadounidenses atrapados y estaban organizando el ataque mortal perfecto. Morrison le entregó 2 cargadores adicionales. Tu padre me dijo una vez que tenías un don extraordinario para el tiro de precisión. Dijo que cuando llegara el momento, darías un paso al frente y harías lo que fuera necesario. Madison, ese momento es justo aquí, ahora mismo. Madison colocó el barret sobre su bípode, adoptando la postura de tiro adecuada. El arma se sentía diferente, más pesada, más potente, pero de alguna manera familiar. Su padre le había mostrado fotografías de rifles Barrett, le había explicado sus capacidades, pero ella nunca había disparado uno. A través de la mira telescópica, podía ver a los soldados enemigos con perfecta claridad. Avanzaban en formación táctica disciplinada, utilizando técnicas adecuadas de cobertura y movimiento que demostraban un amplio entrenamiento militar. Los soldados profesionales probablemente eran mercenarios experimentados, peligrosos, disciplinados y decididos. Madison controló su respiración, sintiendo como su corazón se desaceleraba al ritmo que su padre le había inculcado. Recuerda, cariño, resonó su voz en su memoria. El rifle es solo una herramienta. La verdadera arma es tu mente. Calcula la distancia, ten en cuenta el viento, comprende el movimiento del objetivo y confía en tu entrenamiento. El soldado enemigo que iba en cabeza estaba a unos 180 metros, avanzando de árbol en árbol. Madison lo veía con claridad. Chaleco táctico, rifle de asalto, expresión decidida. Era el líder del escuadrón, coordinando el avance mediante señales manuales. Madison exhaló la mitad del aire y lo mantuvo firme. La mira se asentó perfectamente en el centro del pecho del soldado. Apretó el gatillo con suavidad, tal como su padre le había enseñado durante miles de sesiones de práctica. El Barrett M82A1 rugió como un trueno. La enorme bala calibre 0.50 viajó a 850 metros de distancia, recorriendo la distancia en menos de un cuarto de segundo. El líder del escuadrón enemigo simplemente dejó de existir, estaba ahí un momento, desapareció por completo al siguiente.
El distintivo sonido del barret provocó reacciones inmediatas de terror en los enemigos restantes. Reconocieron ese sonido inconfundible. Un rifle de precisión calibre .50 significaba la muerte a distancias inimaginables para defenderse. Varios soldados comenzaron a replegarse desesperadamente buscando una mejor cobertura. Pero Madison ya estaba alcanzando a su siguiente objetivo con una precisión letal. Lo que sucedió durante los siguientes 4 minutos se convertiría en una leyenda en los círculos militares. Madison Carter, la discreta especialista en comunicación que había pasado 6 años siendo invisible, se transformó en algo completamente distinto, algo que su padre siempre supo que podría llegar a ser. El segundo soldado enemigo intentaba desesperadamente ponerse a cubierto tras una roca. Madison siguió su movimiento con precisión, adelantó al objetivo a su velocidad y disparó. La bala calibre .50 atravesó su chaleco antibalas como si fuera papel de seda. El tercer soldado cometió el error fatal de intentar devolver el fuego con su AK-74. Madison vio el fogonazo de su cañón a través de la mira, identificó al instante su ubicación y terminó su participación con un solo disparo. Para entonces, los soldados enemigos restantes estaban sumidos en el caos. Se enfrentaban a un francotirador de precisión con un arma que podía eliminarlos a distancias donde ni siquiera podían ver claramente a su objetivo, operado por alguien que realizaba disparos aparentemente imposibles. Algunos intentaron huir por completo. Otros buscaron desesperadamente una mejor cobertura. Madison eliminó sistemáticamente a 2 soldados más que intentaban una maniobra de flanqueo a través de un barranco de drenaje. Sus disparos fueron precisos, profesionales y absolutamente definitivos. Los potentes proyectiles de la Barrett no hirieron. Acabaron con las amenazas para siempre. Morrison, a pesar de su herida en el hombro, anunció objetivos adicionales. Madison, 2 enemigos a las 2, aproximadamente a 200 metros detrás del tronco caído. Madison ajustó la mira con suavidad, localizó ambos objetivos a través de su mira y disparó 2 veces en rápida sucesión. Ambos soldados enemigos cayeron al instante. Disparos excepcionales, dijo Morrison en voz baja. Tu padre estaría increíblemente orgulloso. A través de su mira, Madison pudo observar a los soldados enemigos restantes, los últimos supervivientes, intentando retirarse rápidamente a través del bosque. Corrían presas del pánico, abandonando su misión, abandonando el equipo, simplemente intentando escapar de la pesadilla que les esperaba. A Madison le quedaba solo una bala en el cargador. Podía dejarlos escapar, dejarlos desaparecer en el bosque. Sería un acto de misericordia. Pero estos soldados habían disparado a Kim, habían intentado matar a Morrison, formaban parte de una organización terrorista que planeaba atentados del Día de los Veteranos que podrían matar a cientos de estadounidenses inocentes. La voz de su padre susurró claramente. A veces, cariño, la verdadera misericordia no consiste en dejar escapar a alguien. A veces, la misericordia consiste en asegurarse de no volver a lastimar a nadie. Madison cargó su último cartucho, localizó al soldado de retaguardia en la mira telescópica y disparó su 8º tiro. El silencio absoluto regresó al bosque de Oregón. El bosque quedó en completo silencio, salvo por el zumbido en los oídos de Madison causado por los potentes disparos de la Barrett. Había disparado exactamente 8 cartuchos y eliminado a 8 soldados enemigos a distancias de entre 120 y 220 metros. Cada disparo había sido absolutamente perfecto. Morrison ya se movía a pesar de sus heridas, comprobando las constantes vitales de Kim y solicitando evacuación médica. Comando Longshot. Se requiere evacuación médica inmediata en las coordenadas 851.396. Una cirugía urgente. Una prioridad. Kim seguía con vida, aunque a duras penas. Madison ayudó con el tratamiento de emergencia, aplicando vendajes nuevos y preparando una vía intravenosa. Sus manos permanecieron firmes como una roca. La misma precisión que había guiado sus disparos ahora se centraba en salvar una vida.
¿Cómo lo supiste?, preguntó Madison en voz baja mientras curaba las heridas de Kim. Sobre mi padre, sobre nuestros entrenamientos. Morrison sonrió con tristeza. Tu padre y yo. Servimos juntos en Afganistán en 2018. Me mostró una foto tuya en una competición de tiro cuando tenías 16 años. Estaba muy orgulloso. También me dijo que si alguna vez le sucedía algo, había una joven extraordinaria que continuaría su legado. Pero necesitaría el momento justo para dar un paso al frente. Madison hizo una pausa. Nunca me dijo que lo conocías personalmente. Marcus era muy reservado, pero comprendía que algún día alguien podría necesitar reconocer a su hija por quien realmente era. Me pidió que te cuidara si nuestros caminos se cruzaban. El sonido de helicópteros acercándose interrumpió su conversación. Llegaba la evacuación médica junto con refuerzos para asegurar la zona. Morrison se puso de pie con cuidado, apoyándose el hombro herido. Madison, lo que lograste hoy no fue suerte ni adrenalina. Fueron años de entrenamiento dedicado combinados con talento natural que se unieron en el momento justo. Madison miró la barrette que yacía a su lado. 8 disparos, 8 soldados enemigos eliminados. Ni una sola bala desperdiciada. Era el tipo de tiro de precisión que crea leyendas, pero ella no sentía. Legendaria. Se sentía cansada, emocionalmente agotada y extrañamente vacía. Nunca quise usar esas habilidades en combate, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Morrison con comprensión. Pero a veces no podemos elegir cuando más se nos necesita. A veces el momento nos elige a nosotros, y tenemos que estar preparados. 3 semanas después, Madison estaba en el Pentágono con su uniforme de gala, sintiéndose completamente fuera de lugar. La burocracia militar había procesado todos los informes posteriores a la acción, y ahora estaba allí para una ceremonia de reconocimiento. Kim había sobrevivido y se recuperaba en Walter Reed. La célula terrorista había sido eliminada, y la información recuperada reveló planes detallados para el ataque del Día de los Veteranos que habrían matado a cientos. La operación finalmente se consideró un éxito estratégico total. Morrison estaba presente, con el brazo izquierdo en cabestrillo. También estaban presentes varios oficiales de alto rango, incluido un general con más estrellas de las que Madison jamás había visto. Sargento Madison Carter, comenzó el general, por favor, dé un paso al frente. A pesar de todo, todavía se sentía como la discreta especialista en comunicación que quería permanecer invisible. Sargento Carter, sus acciones durante la Operación Timberwolf fueron extraordinarias. Bajo intenso fuego enemigo con limitadas. Con municiones y compañeros heridos, empleaste un sistema de armas desconocido para atacar y eliminar a 8 combatientes enemigos a distancias superiores a 200 metros. Tu puntería fue impecable, tu decisión táctica fue acertada y tus acciones salvaron directamente a tus compañeros, a la vez que evitaron un ataque terrorista significativo. El general hizo una pausa. Cuando el jefe Morrison te ofreció su arma principal, no dudaste en aceptar una responsabilidad que iba mucho más allá de tu rol asignado. Diste un paso al frente cuando tu país te necesitaba. Morrison se acercó a Madison y sacó algo de una vitrina. Madison, esto pertenecía a tu padre. Lo llevó consigo en 3 despliegues de combate y siempre dijo que pertenecería a alguien que se lo ganara con hechos, no con palabras. En las manos de Morrison había una insignia plateada de tiro, diferente a todo lo que Madison había visto jamás. La insignia de tirador experto de su padre, pero modificada con elementos adicionales. Una mira telescópica, rifles cruzados y una inscripción para C. Carter. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Dash Cheme más fuerte. Cita, tu padre mandó hacer esto antes de su último despliegue. Cita, Morrison explicó, algún día, cuando tuvieras y te has probado a ti misma de lo que eras capaz, esta insignia te encontraría. Madison aceptó la insignia con manos temblorosas. Su padre sabía que este día llegaría. Además, el general continuó,
Se te recomienda una reasignación inmediata a la unidad de puntería del ejército en Fort Benning para entrenamiento avanzado de francotirador y funciones de instructora. Tu talento ha sido reconocido, Sargento Carter. 6 meses después, Madison estaba en el campo de tiro de Fort Benning, enseñando puntería avanzada a soldados que la miraban con respeto y asombro. Ahora llevaba la insignia de su padre, junto con las nuevas condecoraciones obtenidas durante el entrenamiento avanzado. Más importante aún, tenía la tranquila confianza que le daba saber exactamente quién era y de qué era capaz. Morrison la había visitado la semana anterior, completamente recuperado. Habían estado en ese mismo campo de tiro donde ella disparó 5 tiros consecutivos por el mismo agujero a 300 metros, usando la barrette que ahora le habían asignado permanentemente. Tu padre tenía razón, había dicho Morrison. Tenías un don, pero más que eso, tenías el carácter para usarlo cuando más importaba. Madison sonrió, recordando la mañana en el desierto de Oregón cuando todo cambió. Nunca te agradecí como es debido que me confiaras tu rifle ese día. Madison, respondió Morrison, ese rifle encontró exactamente a la persona que debía encontrar. Tu padre habría estado orgulloso. Ahora, viendo a sus alumnos intentar disparos de precisión a blancos lejanos, Madison pensó en su trayectoria. Había pasado años ocultando sus habilidades, permaneciendo en silencio, siendo invisible. Pero cuando llegó el momento, con Kim sangrando, los enemigos avanzando, Morrison entregándole la barrette, dio un paso al frente. Se había convertido en quien su padre siempre supo que podía llegar a ser. Un joven cabo se acercó vacilante. Sargento Carter, no creo que pueda disparar. El objetivo está demasiado lejos. El viento es demasiado fuerte. No soy lo suficientemente bueno. Madison miró al soldado y sonrió, oyendo ecos de la voz de su padre. Cabo, disparar no se trata de la distancia ni del viento. Se trata de todo antes de apretar el gatillo. La respiración, el latido del corazón, el instante de perfecta quietud entre pensamientos. Domina eso y podrás dominar cualquier cosa. El cabo asintió con seriedad y regresó a su posición. Madison observó cómo el joven soldado se ponía en forma, controlaba la respiración y encontraba esa quietud perfecta. El disparo resonó en el campo de tiro. Madison sonrió al ver el impacto a través de su telescopio. Otro disparo perfecto. Otro soldado que aprendía sus verdaderas capacidades. Madison Carter había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la especialista en comunicación invisible. Ya no era la soldado silenciosa en las sombras. Era la hija del francotirador que continuaba el legado de su padre, enseñando a otros a dar un paso al frente cuando llegaba su momento. Y en algún lugar del desierto de Oregón, 8 soldados enemigos habían aprendido que a veces los guerreros más silenciosos poseen los dones más peligrosos. A veces, cuando llega el momento, sabes exactamente qué hacer. Gracias por ver. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.